Buenas tardes, mi nombre es Edier de Jesús Mendoza Vanegas, abogado especialista en Derecho Administrativo, o también puedo hablar de otros temas. Y uno de estos temas es el derecho humano, ya que esta polémica que se está formando con el tema de las deportaciones de Estados Unidos ya en el nuevo gobierno de Donald Trump, que si es inhumano o es humano o inhumano de que se pueda deportar de un país a otro. Bueno, estaríamos mirando los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son aquellos derechos fundamentales, como lo plasma nuestra Constitución Política en Colombia. Hablan de unos derechos fundamentales y cuando se vean violados esos derechos fundamentales es que se interpone una acción de tutela. Estos derechos humanos son inherentes, sin distinción alguna, como en raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición. Bueno, la nacionalidad, el tema de lo que se está viendo hoy en día. Pero a veces también hay que entender el derecho de irse uno de otro país, sí, es válido. Si yo vivo en Colombia y me quiero irme a vivir a otro país, yo tengo la libertad de hacerlo. Pero también está el derecho a la soberanía, el derecho a la seguridad de un territorio. Porque también vemos aquí en Colombia tantos venezolanos que han venido y se ha presentado el problema de la inseguridad, se ha multiplicado. Entonces, también es la inseguridad la seguridad de que no todo hay que dejarlos entrar. Y además se habla del derecho al asilo político y no al derecho al asilo económico. Son dos cosas muy diferentes porque se supone que una persona debe velar, una persona por sus derechos en el país, exigirle a sus mandatarios. Hay unas elecciones, tiene que saber elegir. Ese es el tema del juego, el derecho a la votación. Y el del sexo, que hoy en día lo han tergiversado con el tema de esta ideología. Aquí ha hablado de que no se discrimine tanto como hombres como a mujeres. Pero bueno, hoy en día la ONU ha cambiado, ha metido una cantidad de cosas, de géneros. Y bueno, son inalienables, universales, están interrelacionados entre sí y se dividen en categorías entre las que se destacan las clasificaciones de los derechos humanos. Encontramos primero el derecho civil y político, el derecho económico, social y cultural, los derechos colectivos de los pueblos. Este es el tercero. Bueno, prácticamente son tres. Estos tres: los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos o de los pueblos. En el derecho civiles y políticos encontramos el derecho a la vida. Cuando se habla derecho a la vida y derecho humano, es que se habla del derecho de nosotros, no del derecho que hoy en día están catalogando los derechos de un bebé, el derecho a la vida, del bebé sobre el derecho de un perro. Vale más el derecho del niño que el derecho a un perro. Ellos son animales. Sí, se les debe de cuidar, se les debe dar su alimentación, se les debe de acariciar, pero no igualar un derecho humano a las mismas condiciones. Un derecho a un perro
a las mismas condiciones de los derechos humanos, porque nosotros tenemos racionalidad, nosotros pensamos, nosotros sentimos. Bueno, ellos sienten, pero no tienen esa racionalidad, no tienen esas capacidades que nosotros tenemos, obviamente. Encontramos el derecho a la libertad de expresión, nosotros nos expresamos, los perros no. La libertad de reunión, el derecho al voto. Aquí cabe, si nosotros tenemos derecho al voto, no cabe el derecho a buscar un asilo. Sí, tenemos derecho a irnos a vivir a otro país, sí, pero el derecho económico, el asilo económico no cabe ahí. ¿Por qué? Porque con el derecho, el poder del voto que tú tienes en un país democrático, con excepciones de pronto de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ya esos son que hay un totalitarismo, y bueno, ya ahí sí cabe, no, esos derechos, los derechos humanos allá no existen, bueno, y hay un totalitarismo, bueno, ahí sí cabe el asilo político, pero por un tema económico no, porque ya es responsabilidad de los gobiernos de cada país de solucionar la problemática económica de cada país, y que nosotros tenemos, cuando hay democracia, nosotros tenemos el deber de usar, o el derecho o el deber de usar la participación democrática, el derecho a la privacidad, el derecho a que nadie se puede inmiscuir en mi privacidad, la protección contra la tortura, nadie puede ser torturado, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Bueno, el derecho a la educación en diversos aspectos, porque a veces, fíjate que el derecho a la educación se ha utilizado más en un tema de ciertos intereses particulares que en educar, en formar, porque a veces se dice en abrir cupos, que por ejemplo aquí en Colombia ya hoy en día cualquiera puede estudiar. Aquí lo que se está deteriorando por no haber creación de empleo, es el derecho al trabajo. Es donde se ve más vulnerado que el derecho a la educación. Entonces fíjate, el derecho al trabajo es un derecho, pero sin embargo, si no hay creación de trabajo, se ve vulnerado. O cuando hay medidas como imponer impuestos que quieren asfixiar a las empresas y afecta a la generación, ese derecho al trabajo. No el derecho al trabajador, el derecho al trabajo. Ahí no habla del trabajador, habla del trabajo como tal. Un nivel de vida adecuado, sí, que los niveles de vida se mejoren. Derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, los famosos derechos colectivos o de los pueblos, la autodeterminación. Sí, va el derecho a la soberanía, el derecho al desarrollo, encaja con el de económico, el derecho al medio ambiente sano, bueno, hasta diferentes aspectos, hasta diferentes límites, porque el derecho de medio ambiente lo han tergiversado con el derecho económico. ¿Cómo así? Que si el derecho al desarrollo, sí, fíjate, el derecho al desarrollo, y también hablamos de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es que uno no puede construir una carretera, o no puede talar árboles para poner unos ganados, unos cultivos, y eso afecta al medio ambiente. La talación con responsabilidad. No tener cuidado cuando
cuando se prenda fogata, todas esas cosas, no contaminar los ríos. Y la minería, el petróleo, que no se puede explotar porque afecta al ambiente sano. Cuando son las empresas y las multinacionales que lo hacen con responsabilidad, pero no se dicen de los grupos armados que ponen bombas a las petroleras, o la minería ilegal. El derecho a la paz. El derecho a la paz, sí, se puede vivir en paz, pero violando la institucionalidad. Y bueno, y entra aquí un marco jurídico que es de proteger lo establecido principalmente en las declaraciones universal de los derechos humanos, adoptado en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero bueno, la gran polémica es que se han preocupado más por el derecho de los criminales, del derecho de los delincuentes, que el derecho de las víctimas que han sido afectados. Y encontramos diferentes pactos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESET, Convención contra la Tortura, Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAWET, algo así, Convención de los Derechos del Niño, CDN. Y bueno, estas convenciones, la verdad, no es que hayan ayudado mucho. No ha sido como ese ser de lo que ha sido los derechos humanos. Sin embargo, vemos África, vemos los países autoritarios, o sea, más autoritarios que nunca, y nadie dice nada. A veces cuestionamos más a El Salvador, pero no cuestionamos otras dictaduras. Y esto no es el tema de un sesgo político, lo estoy hablando de un tema de derechos humanos, enfatizado en lo que verdaderamente debe ser la ONU. Y bueno, según la implementación a nivel nacional, es que los estados están obligados a respetar y proteger y cumplir los derechos humanos, que incluye respetar y evitar infringir los derechos humanos, proteger y evitar que los terceros infrinjan los derechos humanos, los terceros, o sea, los terroristas, todos estos, cumplir con tomar medidas activas para garantizar que se disfruten estos derechos. Bueno, y según la existencia de la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la Corte Interamericana el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí vemos lo que es los supuestos derechos humanos. Ahora, si vemos si la deportación una deportación afectaría un derecho humano, analizando lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, que está deportando a todos los ilegales que entraron, de todos los países que entraron a ese
país norteamericano. Bueno, vamos a verlo, a ver qué dice, si de verdad afecta. Primero empezamos con la pregunta si afecta. A ver qué. Bueno, aquí nos dice, sí, la deportación afecta varios derechos humanos, dependiendo las circunstancias específicas del caso, aunque la deportación es una medida legal de los estados y tienen el derecho de aplicar bajo un principio de soberanía. O sea, los derechos humanos también se habla sobre el derecho de la soberanía. O sea, nadie puede ir a otro país a cometer delitos y a dejar entrar a cualquier persona que tenga un antecedente. O sea, cada país puede elegir a quién dejar entrar y quién no dejar entrar. Y debe llevarse a cabo respetando las normas internacionales del derecho humano. ¿Sí? Pues eso lo puede hacer. Los derechos pueden ser verse afectados por una deportación. El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a un juicio justo, debido proceso, el derecho a la unidad familiar, el derecho a no ser discriminado, el derecho de solicitar un asilo. O sea, sí, en el artículo 14 del derecho internacional humanitario, si tú solicitas asilo, analizando tus antecedentes, si se te están violando, si se te ven vulnerado en tu país de origen un derecho humano, bueno, tú puedes solicitar ese asilo y se puede evaluar si de verdad se están viendo amenazados. Principio de proporcionalidad y revisión judicial. Las deportaciones deben ser proporcionales y no arbitrarias. Los estados están obligados a analizar si la medida es necesaria y adecuada, si alternativas menos gravosas y respeto a los derechos humanos de las personas afectadas. Ejemplo práctico. Aquí nos muestra un ejemplo. La deportación forzosa de una persona que huye de violencia política o persecución religiosa hacia un país. Ahí se viola un derecho humano, donde su vida e integridad estaría en riesgo y sería violada el principio de no devolución. Esto hace la base del derecho internacional humanitario. Si es eso, si hay persecución política o religiosa, bueno, aquí y el principio de no devolución, aquí sí hay un violamiento del derecho humano. Ahora, ¿y cuando es ilegal? Miren, cuando una persona entra de manera irregular, sin autorización a un país, su situación legal puede incurrir en irregularidad y no elimina ni restringe ningún derecho fundamental. O sea, Donald Trump, a pesar que Estados Unidos no tiene o no está suscrito a los derechos humanos, solamente está en los derechos del hombre, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. No restringe derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque es ilegal la entrada de un país. Desde el punto de vista del derecho nacional de muchos países, considerada entrar sin documentación requerida como infracción de la administración en algunos casos los delitos. Sin embargo, la irregularidad migratoria no equivale a criminalidad. Y esto está reconocido por múltiples organismos internacionales. Los derechos aplicables a una persona de irregularidad
el derecho a la vida, a la seguridad personal, principio de no discriminación. Bueno, esto es lo que vimos. El principio de respetar la proporcionalidad, evaluar el caso individual y garantizar los derechos básicos. Bueno, no infringe. No, si no hay, o sea, si no hay ni una criminal, si no hay, o sea, si no hay no equivale a la criminalidad, bueno, el país debe de darle el derecho a esa persona a que él solucione su situación de legalidad en ese país. Si entró de manera ilegal y no hay un antecedente criminal sobre esa persona. Pero si es ilegal, si es ilegal la persona y entra, mira lo que pasa. Cuando una persona ingresa a un país de manera irregular y además tiene antecedentes criminales, la situación se complica. Desde un punto de vista legal y de derechos humanos. Sin embargo, incluso estos casos, los derechos fundamentales de una persona deben ser respetados. Mira lo que habla aquí, deben ser respetados. Los derechos del debido proceso. Sí, aquí hay un derecho del debido proceso porque es un derecho humano. Debe primero, bueno, que la persona se defienda, demuestre que no ha cometido ni un delito y si se le comprueba, tiene que ir. Todo esto los que han salido porque ya vienen de Biden. Biden también deportó. Y en el gobierno anterior de Trump también deportó. Y Obama deportó. Y Bush deportó. Hasta puedo decir que en mi ámbito personal, que yo admiro a Ronald Reagan y Bill Clinton también deportó. También habrá deportado, claro. Él también fue más hacia los emigrantes, pero él también cumplió con el debido proceso. Porque tampoco puede dejar entrar a todo el mundo. Son criminales en su país o ilegales con antecedentes judiciales. No puede dejar entrar. Bueno, en estos antecedentes que tengan un proceso justo, que incluya un derecho de ser informado de los cargos, acceso a una defensa legal, sí, tiene derecho a acceder a un abogado, la posibilidad de que pueda apelar administrativamente y judicial. Y la evaluación individual del caso, los delitos graves, si hay homicidio, narcotráfico, menores infracciones, la persona si representa un peligro de la seguridad pública y si tiene vínculos familiares o arraigo en el país receptor. El principio de devolución, el principio de la dignidad, la prohibición, los tratos crueles y todo esto. Y bueno, encontramos instrumentos legales como la Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos a los inmigrantes y su familia. Esto los protege, esto es importante en sus estatus. La Convención de Ginebra de 1951, que establece que las personas refugiadas no deben ser deportados salvo que presente un peligro de la seguridad en el país receptor. Y el principio básico del uso de la detención administrativa de materia migratoria. Y la detención no debe ser punitivo y debe ser utilizado como último recurso por el menor tiempo posible. La regulación administrativa. Mira,
Un ejemplo, un país puede deportar diferentes políticas dependiendo del contexto. Regulación migratoria. Si algunos casos incluyen personas con antecedentes, puede regularizar el estatus, especialmente si los delitos son menores y tienen arraigo en el país. Deportación acelerada. Esto ocurre cuando países con políticas más estrictas pueden, salvo representar un peligro, pero debe ser respetado el debido proceso. Y rehabilitación y reintegración, programas que buscan ofrecer segundas oportunidades dependiendo de las circunstancias del delito. Ahora, pueden salir desposados puede salir un deportado ilegal con antecedente, puede salir desposado, sí puede salir desposado. Está siendo deportado y tiene antecedentes criminales, puede salir esposado durante un procedimiento de deportación, pero solo si las circunstancias lo justifican. O sea, si salieron de Estados Unidos esposados, es porque son criminales y tienen antecedentes en esos países. Circunstancias que lo justifiquen, una fuga, si las autoridades consideran que existe alto riesgo de personas que intenten escapar durante el traslado. Segundo, un peligro para la seguridad pública o del personal. Cuando una persona representa ese riesgo para otros pasajeros, de autoridades o personal encargado del traslado. El historial violento. Si la persona tiene antecedentes de violencia o ha mostrado resistencia activa durante el procedimiento migratorio. Miren, lo que dicen las noticias, no todo lo va a decir. Ellos no dicen si el procedimiento del inmigrante resistió o maltrató o se resistió ante la autoridad o fue violento o tiene un antecedente violento. Eso no lo dicen los noticieros. O sea, ellos no conocen sobre la parte normativa del derecho humano y lo que debe ser los derechos humanos y lo que se ha perdido, la esencia verdadera sobre los derechos humanos. Eso no lo dicen los noticieros. Entonces, los derechos humanos son de nosotros y los derechos humanos llegan hasta que afecte los demás. Es un principio fundamental que incluso en nuestra Constitución está. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete a Lawyer Mendoza. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta gran familia.